Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el director de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, Ricardo Toro Tazara. Director, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal la evaluación del simulacro que tuvimos hoy día? Bueno, primero quiero destacar la participación de todo el gobierno regional, liderado por el señor intendente, y por todos los organismos que integran el sistema regional de protección civil, donde la ONEMI, con el director regional de ONEMI, son los encargados de coordinar todas las actividades que tienen relación con la prevención para enfrentar las distintas amenazas que tienen las regiones. ¿La idea era que participara toda la comunidad o específicamente los colegios, la gente que está más en el borde costero? No, este ejercicio tiene la finalidad de que toda la ciudadanía participe, y para eso se colocan todos los medios y se realizan todas las instancias para que activar el sistema. Entonces la idea acá es que, producido el alertamiento con los integrantes del ABC, bomberos, ambulancias, carabineros, posteriormente se integran las sirenas y posteriormente el sistema de alerta de emergencia celulares, que funcionaron de acuerdo a lo que estaba programado. Y que la gente practique primero en los colegios y en sus distintos lugares qué hacer durante los minutos que dura el terremoto, y posteriormente, si están en zona de tsunami, evacuar por las vías que están establecidas hacia la zona de seguridad. ¿Qué tan real es el simulacro, director? Porque nos tocó ver, por ejemplo, a personal de la Defensa Civil con su uniforme que decía Defensa Civil. Vimos bomberos también uniformados, digamos, a 2 minutos de que se empezaron a sonar las alarmas. Entonces uno dice, obviamente, este bombero no viene de su casa o no viene del trabajo a la bomba, y tampoco los señores de la Defensa Civil. Entonces, de alguna manera, está como un poco forzada la situación. No, lo que pasa es que aquí hay una planificación que está elaborada y que lógicamente hay instancias que, a diferencia de la realidad, que la motivación lo produce el mismo terremoto, aquí hay instancias que nosotros tenemos que adelantar medios para que primero sirvan de evaluadores y segundo produzcan la sensación del terremoto, y es por eso que ustedes pudieron ver gente que estaba... O sea, algo que está planificado. Está planificado, pero en función del chequeo y del control y de activar el simulacro. En el mundo activar simulacro es muy difícil porque la gente a veces no siente la necesidad de tener que evacuar porque no está sintiendo un terremoto. Claro. Pero sí está comprobado en forma efectiva que las vías, mayor cantidad de vías se salvan cuando han tenido práctica y han sabido qué hacer. O sea, esto forma parte en el fondo de la práctica. Lo que pasa, cierto, es que probablemente algunas personas digan, oye, no, pues esto no es como la realidad, digamos, porque claro, en el fondo estaban vestidos, no sé, estaban en el cuartel de bomberos, bueno, no va a ser así el día que es el terremoto, digamos. Pero incluso de aquellas personas que no participaron y que yo invito a que participen, porque es la forma de practicar y saber qué hacer, porque cuando viene el terremoto uno no piensa, uno tiene que actuar casi mecánicamente, y mientras más practica, más lo hace. Entonces sería interesante que le preguntáramos a esas personas de decir si ellos han visto el plan de familia preparada, si se preguntaron qué hubiese pasado si el terremoto hubiese venido y habría que evacuar el tsunami, que su hijo está en el colegio, si el colegio que está, sus hijos tienen el plan integral de seguridad escolar, si su marido está en la oficina, cómo se comunica con él, hacia dónde ella tendría que ir, cómo se juntan, cómo se comunican. Entonces es la instancia, fuera de que hacer la acción física, también de llevar a pensar. Por eso que lo importante acá es que, querámoslo o no, el tema se coloca casi un mes antes, cuando se empieza con todas las acciones de prevención y a anunciar que viene esto. Y la gente se coloca en un ámbito de que aquí puede en cualquier momento haber un terremoto, y en cualquier momento también ese terremoto puede ser tsunámico. Por lo tanto, nosotros tuvimos uno bien real, es cierto, cuando fue obviamente el de verdad, porque efectivamente hubo muchos temblores, ¿cierto? Un enjambre sísmico prácticamente 2 o 3 semanas, un mes creo que fue antes, y la gente decía, va a venir, bueno, y vino, digamos, y fue aproximadamente a las 8 o algo así. Y en ese sentido, la evaluación que se hizo en ese minuto fue bastante positiva también. Como que la gente ya había asumido que podía pasar y fue bueno, digamos, desde el punto de vista de la ONEMI, no sé cómo lo valoran. Bueno, yo estuve el día antes de ese terremoto, de hecho, y me preguntaron cuándo podía haber un terremoto. Yo dije, puede ser mañana o en un año o en 10 años.
porque eso es así. Ahora, nosotros hemos avanzado un montón. Cuando uno pregunta cuáles son las lecciones aprendidas que ha tenido el sistema y ONEMI, si comparamos con el terremoto de Copicura del 2010, indudablemente tenemos 3 terremotos entre medios, que son el de Iquique, que fue 8.2, el de Coquimbo, que fue 8.4 con tsunami en la bahía de Coquimbo, después Chiloé 7.6, y hemos evacuado toda la zona costera, que incluso ahora hemos optimizado, porque hasta hace 2 años teníamos que evacuar toda la zona costera. Hoy día lo tenemos cementado en 21 sector, que permite hacer una evacuación más seleccionada y no obligar a todo el mundo a tener que evacuar ante amenaza de tsunami. Y se han rebajado ostensiblemente los tiempos. Antiguamente, entre el Centro Sismológico Nacional y el CHOA se demoraban aproximadamente 20 minutos. Hoy día ya estamos en los 6 o 7 minutos para poder activar todo el sistema de tsunami. Y si no logramos bajar a 7 minutos, para eso está la evacuación preventiva a través de los informantes Mercalli, que lo materializa ONEMI, con el objeto de asegurar que a los 7 o 8 minutos ya la gente esté evacuando, entendiendo que la primera ola puede llegar en los primeros 15 minutos. ¿Qué pasa con las obras de mitigación que uno espera ver, digamos, en el borde costero, en distintas ciudades, ¿cierto?, que eventualmente podrían sufrir el evento de un tsunami? Nos ha tocado ver, por ejemplo, el caso de Ichato, ¿cierto?, que hay ahí un trabajo enorme de infraestructura que se realizó. Y uno dice, bueno, aquí se están haciendo bien las cosas, ¿cierto? Cambió absolutamente, Ichato ya no es lo que era. Pero, por ejemplo, acá nosotros, hasta donde yo sé, no tenemos ninguna obra, digamos, de infraestructura en el borde costero de la región. Bueno, una de lo que regula la gestión de riesgos de desastre en el mundo es el marco de Sendai, en el cual nosotros estamos vinculados y hemos elaborado la política nacional para la reducción de riesgos de desastre. Establece que dentro de las prioridades de acción hay que conocer el riesgo, hay que invertir en el riesgo, hay que gobernar el riesgo y hay que reconstruir mejor. Y en esa escala de la estrategia del riesgo, el riesgo se puede aceptar, es decir, si yo sé que puede pasar algo, tengo que saber qué hacer, evacuar, puedo minimizarlo con la hora de cualquier tipo de hora que me permita retardar o proteger, puedo reducirlo cambiándome de ese lugar o puedo transferirlo a través de seguro. Eso es lo que se está haciendo en el mundo y eso es lo que se debería hacer en todas las ciudades, especialmente Chile se construyó prácticamente a lo largo de su costa, porque tiene una costa muy hermosa y muy linda, que nos gusta a todos estar ahí, pero tenemos que también saber que eso trae un riesgo, que tenemos que saber convivir con este. Y eso es lo que va desde saber qué hacer y desde las responsabilidades que tienen las autoridades, y no solamente el Estado, sino que también público-privado, que invierten en obras que realmente puedan mitigar en parte esa realidad de una ciudad que ya no se puede mover del lugar donde está. Bueno, tenemos terremotos, tenemos aluviones, tenemos erupciones volcánicas, incendios forestales, un abanico, digamos, de desastres naturales, ¿cierto? Bueno, esto es un poco a la broma, pero la verdad es que es así. ¿Y cómo la ONEMI, digamos, enfrenta todo este tipo de cosas? Por ejemplo, el caso de los incendios nos sorprendieron. Yo no recuerdo, digamos, no tengo memoria de un incendio tan grande como el que hubo el año pasado. Entiendo que fue a principios en enero, no, en enero del 2017. Del 2017. ¿Y de qué manera se enfrentan esas emergencias? ¿Estaba, por ejemplo, planificado, tenían ustedes dentro de su batería de trabajo un incendio de tales dimensiones como el que tuvimos en la zona central? Bueno, yo quiero primero, para contextualizar esa pregunta, que la encuentro muy acertada, en el sentido de que podemos ver lo que está pasando en el mundo. Dentro de las amenazas globales, en 2018 se destacó que las principales amenazas son de origen meteorológico. Y esto hemos visto lo que ha ocurrido en distintas partes, en Asia, en Europa, en la misma Latinoamérica. Y en Chile, el año 2017, por primera vez se denominó a ese incendio un incendio de sexta generación, que se venía traqueando desde el incendio del Sábado Negro en Australia, donde murieron más de 182 personas y que después se volvió a repetir en California y se volvió a repetir en Portugal. Y aquí en Chile entonces cambia el escenario de los incendios, donde a través, por el cambio climático, olas de calor que ya no son de 3 días, sino son de 8 y de 6 días, como ocurrió en esa oportunidad. El incendio ahora lleva velocidad interna, lanza pavestas a distintas distancias, y además no se produce una diferencia entre el día y la noche. Y por lo tanto, el gran aliado que existía en los incendios anteriores era que la noche, por el cambio de humedad, se detenía y se atacaba tempranamente el incendio. Ahora el incendio sigue avanzando durante la noche y por lo tanto no es ninguna, no da la posibilidad de poder accionar con mayor facilidad, y por lo tanto se deben buscar otras estrategias de generar capacidades para enfrentar estos incendios. ¿Lo sorprendió un incendio a la
ONEMI ese incendio o no? ¿Estaba más o menos dentro de lo que podía pasar? No, yo quiero decir que la ONEMI es la encargada de coordinar al sistema y existen los organismos técnicos que están encargados de monitorear esa amenaza. En este caso, CONAF, el encargado de monitorear. ¿Lo sorprendió la CONAF o no? O sea, lo que el incendio sobrepasó las capacidades que teníamos, pero no colapsamos porque finalmente se logró controlar y eso fue destacado internacionalmente. Hubo una mínima cantidad de muertes, lo grave que significa que mueran personas, una afectación de una localidad como Santa Olga, pero entendemos que hay que entender que hubo 6 regiones que se estaban quemando de forma simultánea. Y esto posteriormente ocurrió en Portugal y posteriormente ocurrió, yo vengo llegando de California, en que estuve en el incendio del Mendocino, que ha sido el incendio más grande de la historia y que ha durado meses y que no lo han podido detener. Entonces, eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar en lo que viene a adaptarnos al cambio climático y son escenarios extremos. Ya los terremotos, tsunamis y los volcanes tienen un promedio más o menos estándar de cuándo estos van ocurriendo, que tiene una principal afectación, pero se ha incrementado extensiblemente con escenarios extremos, los de tipo meteorológico, climatológico e hidrometeorológico, que los más conocidos son las remociones en masa o aluviones y las olas de calor, que en otros países incluso ha matado gente solamente por la ola de calor, ni siquiera habiendo o existiendo un incendio forestal. ¿Y la institucionalidad que tenemos en nuestro país está, digamos, preparada para enfrentar lo que viene, cierto, lo que viene en este siglo XXI, o es necesario, como se ha señalado, cambiar un poco lo que es la ONEMI y generar, digamos, una instancia más grande, entiendo, con mayor infraestructura, con mayores profesionales? ¿Qué es lo que están viendo? No, la ONEMI ha tenido cambios sustanciales desde el año 2010 a la fecha. Lo que se está, y funciona bajo un sistema de un Plan Nacional de Protección Civil, que es un documento indicativo, que nos obliga y que depende mucho de la voluntad de las personas, pero ante el escenario que estamos describiendo futuro, requiere de una institucionalidad donde esté plasmado en una ley, donde establezca claramente cuáles son las responsabilidades. Y esa ley, que se conoce como la ley ONEMI, es la ley del Sistema de Gestión de Riesgo, Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. ¿Qué significa eso? Una ONEMI que pasa a ser servicio, que tiene más atribuciones, no solamente asesora y coordina, sino que planifica y supervisa, se refuerza su estructura central y se desconcentra hasta el nivel provincial. Una planificación que sea totalmente coherente desde la política en prevención y en respuesta hasta los niveles comunales y una ley que establezca instrumentos de gestión, de planificación, de información y de mapas de riesgo que sean vinculantes con los planes reguladores. Porque ¿y eso viene luego, no? El proyecto ya en este momento está en los trámites para ya entrar a una segunda instancia al Congreso. Yo creo que si hay una voluntad de que esto pueda ser aprobado dentro del año idealmente. Bueno, queremos agradecerle, director, que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias y de felicitar a todos los que participaron en este ejercicio, a las autoridades por su compromiso y también a los integrantes de la dirección regional que han trabajado fuertemente para finalmente entender que esto es para salvar la vida de las personas y ese es el principal objetivo que nosotros tenemos. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con el director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro Tazara.